Ahora haremos las presentaciones y también a María Pulqué, que es la primera generación del máster online. Ha sido una de nuestras grandes arquitectos estudiantes del año pasado. Y probablemente tengamos también la oportunidad. María va de alguna manera también provocar un poco el formato de hoy, ya sabéis que más o menos se repite, en el cual hay un invitado que tiene una presentación y a partir de esa presentación hemos pedido sobre todo a estudiantes y colaboradores del año pasado que conocen y que entienden la dinámica de este máster, que nos ayudaran también a provocar un pequeño debate, una charla que pueda ser interesante para ustedes, y obviamente siempre la participación de cada uno de ustedes como siempre pasa. Así que acto seguido, si Ari no puede decir nada, porque ahora ni siquiera la veo, sí, pero no sé si va a decir un hola. Si no, paso la palabra a Renata para que haga la presentación de nuestros invitados. Hola, creo que es mejor que lo hagas tú porque estoy en un túnel. Gracias, Ari. Bien, es con mucho placer que presento a nuestros invitados de hoy. Félix Raspal es arquitecto y tecnólogo del diseño. Es codirector de AirLab, donde investiga las relaciones entre diseño, materialidad y tecnología. Y es profesor asociado en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y profesor visitante en la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur. Y María Pulqué es arquitecta y tiene un máster en ciudades de urbanismo próximo de IAC, como comentaba Willy. Actualmente reside en Bélgica, donde trabaja para la consultoría Visualty. Su trabajo consiste en hacer conceptos complejos accesibles al usuario mediante el diseño de información y en la facilitación de procesos mediante el uso de herramientas visuales. Y con eso paso la palabra a Félix para que podamos empezar nuestra sesión. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. A Renata, a Willy, a Mariano Gómez Luque. Bueno, voy a hacer una presentación con nombre Diseño y Manufactura Aditiva para una economía circular. Voy a compartir pantalla. Un minutito. ¿Ahí se ve correctamente? Sí. Bueno, esta presentación es una serie de proyectos que hemos desarrollado tanto en mi trabajo que hacemos en AirLab, como trabajos que estamos desarrollando ahora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y son trabajos experimentales de escala generalmente pequeña, desarrollos que intentan, desarrollos tecnológicos y materiales que intentan alcanzar o aspirar a tener en el mediano o largo plazo impactos a nivel metabólicos urbanos. Y es interesante esta presentación, y espero que la discusión que tengamos en un marco de un programa en ciudades aparezcan conversaciones que provoquen preguntas que normalmente en este tipo de trabajos se posponen o no se ponen tan en evidencia. Así que, bueno, estoy entusiasmado a ver hacia dónde lleva esta conversación. Brevemente, para posicionar dónde ocurren estos trabajos, bueno, como dijo Renata, yo soy profesor asociado y director de investigación recientemente en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Escuela de Diseño. También soy director del Design Research Hub, un nuevo centro de investigación, en el cual hacemos trabajos relacionados con investigación aplicada tecnológica, mirando materiales, procesos de fabricación, de diseño y de creación de espacios. AirLab es un laboratorio que he fundado junto a Carlos Bañón en Singapur, en la Universidad de Diseño y Tecnología de Singapur, donde hemos empezado muchos de estos trabajos, muchos de estos proyectos que vamos a mostrar hoy, que son proyectos de un perfil más bien experimental, donde ciertas ideas, muchas de estas en esta charla agrupadas alrededor de la idea, digamos, de la eficiencia material, del
uso de los materiales y su ciclo de vida, bueno, donde vamos experimentando procesos y los ponemos a prueba en prototipos de escala y complejidad creciente, dando un poco de evidencia de cómo estas tecnologías o estos conceptos pueden empezar a ser implementados en el mundo real. Bueno, todo esto gira alrededor de, bueno, de esta presentación, de reflexionar sobre el impacto que tiene el hacer de la arquitectura, el hacer del medio ambiente, o este sistema, este paradigma de un sistema complejo de componentes y materiales que se juntan para materializar un organismo, un sistema complejo y grande que es un edificio. Bueno, ¿qué ocurre al final? Normalmente uno no lo, o que uno puede hacer como diseñador para considerar todo el ciclo de vida desde el inicio hasta el final. Y en esta charla y en mucho del trabajo que vengo desarrollando, que venimos desarrollando, tiene que ver con pensar en procesos nuevos, o relativamente nuevos, como puede ser la manufactura aditiva, y como esta que puede tener una relación con la arquitectura, como la incorporamos en este ambiente, este ámbito para el cual no fue inicialmente desarrollada la impresión 3D. Bueno, este es un libro que publicamos en el 2020, donde muchos de estos trabajos están, algunos son más nuevos, pero algunos de ellos sí aparecen. Y bueno, para organizar, digamos, esta conversación, presentamos como 3 aproximaciones, 3 estrategias con la cual la impresión 3D puede mejorar o contribuir a un ciclo material más sustentable. La primera tiene que ver con la reducción del uso de material. La segunda tiene que ver con el uso de materiales que a su fin de su vida y al inicio de su vida tengan menor impacto, es decir, que sean más fáciles de extraer o que se descompongan o se reintegren a la naturaleza de manera más rápida. Y la tercera tiene que ver con tomar materiales que son normalmente considerados descarte y volver a darles un valor agregado. Y esta presentación está organizada, el trabajo que hacemos es muy de prototipos, de hacer, de probar y equivocarse, muy hands-on. Así que son una serie de 6 proyectos que cuentan un poco cuál es esa estrategia a través de unos casos prácticos. Bueno, la primera estrategia tiene que ver con la reducción del material. ¿Y por qué la manufactura aditiva o la impresión 3D son términos que voy a usar como intercambiablemente? Cómo esta técnica contribuye a reducir el consumo material. Bueno, el primer motivo por el cual este sistema este método de fabricación habilita una reducción, una eficiencia material grande, tiene que ver con que la impresión 3D, como probablemente todos sepan, no necesita moldes, puede hacer piezas siempre diferentes sin un costo adicional. Entonces la construcción o la repetición y la fabricación en masa deja de ser una limitación, y uno puede diseñar organismos o estructuras que son complejas, donde cada parte tiene la dimensión que la estructura requiere y no una limitación de la fabricación. Al tener esa libertad de poder hacer piezas de cualquier forma, uno puede hacer un sistema cuya geometría, cuya forma y materialidad se adecue específicamente a los requerimientos estructurales de esa estructura a diseñar. Varios de los proyectos, sobre todo los iniciales, trabajan con estereoestructuras, estructuras, digamos, tridimensionales, que tienen un sistema generalmente de partes que son estándar y elementos impresos pequeños que concentran la complejidad de la estructura, sistemas de conexión, partes estándar y elementos de conexión. Estos son proyectos anteriores al que estoy mostrando, pero bueno, siempre medio obsesionado con la liviandad, eso también da un poco nombre a nuestra oficina, AirLab, buscando cómo podemos hacer mucha cantidad de estructura con muy poco material. Fue un primer proyecto que hicimos, pero el proyecto de la mesa es un proyecto que ya empieza a acercarse a técnicas de fabricación más avanzadas, donde estamos pensando, bueno, como van a ver,
proyectos son de escala pequeña y van agrandándose, pero son como series. Este tiene que ver con estereoestructuras impresas con material metálico. Entonces utilizamos un material que como todavía es bastante novedoso en términos de ser impreso, y bueno, empezamos a investigar cómo esta posibilidad de imprimir elementos complejos con gran capacidad estructural o mecánica nos permite pensar en sistemas más métodos de diseño y fabricación más eficientes. Entonces, empieza como de diseño de problemas estructurales, en este caso es una mesa muy grande o bastante grande, con una carga de 200 kilos, un tablero muy pesado, y cómo distribuir o hacer que las cargas vayan manifestando, distribuyéndose de manera eficiente, de manera computacional, haciendo procesos iterativos que busquen caminos de cargas y distribución de materia lo más eficiente posible. Este es el diseño final de esta mesa, es un diseño relativamente complejo, tiene una cantidad de piezas y una serie de simetrías para facilitar la fabricación y el ensamblaje, donde haces un análisis estructural, se distribuye el material de manera eficiente para distribuir esa gran carga en 3 puntos muy pequeños. Se hace un proceso computacional, descubre los caminos y se establece un diseño y se fabrica. Cada pieza, en principio, puede ser de cualquier forma, toma la forma más eficiente que uno pueda hacer, y bueno, se van probando, determinando la geometría inicial, y después, casi todos los trabajos existen, como son todas técnicas nuevas, o nuevas cuando fueron hechos, este proyecto creo que el 2019, también el diseño específico de cada uno de los detalles, cómo estos elementos se van a conectar mecánicamente, estructuralmente con sus vecinos, entonces empiezan a diseñar casi al nivel de, bueno, un diseño industrial de los elementos. También se piensa en los procesos de ensamblaje, cuando una organización es tan compleja, cómo es la secuencia de agregar las partes, también empieza a tener relevancia. Entonces, bueno, hay una estrategia inicial, en qué orden se hace el ensamblaje de esto, y aquí vemos, bueno, algunas imágenes de este proceso. La impresión 3D permite no solamente armar piezas complejas, sino integrar un montón de complejidades. Aquí tenemos roscas, que son elementos mecánicos, que fijan la parte estándar con la parte, digamos, impresa. Obviamente eso permite hacer grandes estructuras con materiales que son muy económicos, como las barras, y las piezas complejas y costosas, costosas en dinero, costosas en material y costosas también en tiempo de fabricación, se concentran en pequeños puntos. Bueno, y siempre también explorando, ¿por qué no hacerse cargo una expresión formal y una estética que surge, digamos, de esto, de la liviandad, de generar, bueno, exacerbar la expresión de, bueno, todo un esfuerzo de una gran superficie, aterrizando como en un punto muy pequeño. Hay imágenes del proyecto terminado, hicimos pruebas de carga para ver reflexiones, estudios, bueno, un poco empíricas todavía, pero bueno, se hicieron, acá está la pieza terminada. Este concepto que empezó con este proyecto, lo empujamos con un fondo de investigación que nos ganamos, para probar esto, qué pasa si uno lo prueba a escala más grande. ¿Cuáles son los desafíos nuevos? ¿Cuáles son las oportunidades nuevas que aparecen? Y hicimos este pabellón que fue instalado en Gardens by the Bay, en Singapur, el cual, bueno, toma la misma idea, pero empieza a pensar bueno, además con todo el conocimiento adquirido, tanto logístico como tecnológico, los algoritmos que programamos para poder hacerlo, y bueno, lo empezamos a poner a prueba. Esta es la ubicación del lugar, donde el proyecto, este pabelloncito, aterriza. Está diseñado como con un criterio bastante sencillo digamos, de estrategia de diseño, que es orientar como estos marcos por el cual uno ingresa y mira a través de esta malla, ingresa en esta malla tridimensional, y un espacio interior, pero tiene como enmarcadas ciertas
ciertas visuales, ciertos lugares a los que se orientaba. La estructura es una estrategia relativamente similar, utiliza una malla tetraédrica, es decir, son elementos de forma tetraédrica como pirámides triangulares, que son estructuras o formas sumamente estables. Un algoritmo determina, digamos, cómo se configuran, y aquí, bueno, aparece también elementos de mayor complejidad geométrica que las arquitecturas tradicionales. Eso que permite, bueno, el aspecto computacional permite controlar y tener absoluta como precisión de la forma de cada uno de los elementos, pero también se incorporan el análisis estructural en la misma plataforma que usamos para realizar todo. Entonces hay como un ida y vuelta, un feedback automático programado dimensionado de la estructura y la geometría digamos, del proyecto. Aquí aparecen, bueno, algunos elementos de análisis. Este es el pabellón en el sitio. También probando otras herramientas digitales de escaneo 3D, como para poder posicionar y entender bien la ubicación y su geometría. Bueno, ahí se ve un poco el proyecto en su lugar. Un elemento tecnológico que aquí, de vuelta, buscando minimizar el consumo material como argumento detrás de este proyecto, agregamos un elemento adicional, que es que las barras, que en el proyecto anterior eran barras estándar, todas iguales, aquí también son estándares industriales, pero tenemos un catálogo, vimos el catálogo de elementos y secciones que existen en el mercado, y las pusimos como opciones que el algoritmo podía elegir. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, este nodo hay barras que están comprimidas con una carga alta, entonces va a aparecer una sección más grande, y elementos que generalmente están sometidos a la tracción y con cargas más pequeñas, aparecen barras más pequeñas. Entonces, esto lo que hace es, bueno, esto sería imposible hacerlo sin manufactura aditiva y sin diseño digital, obviamente, por la complejidad que conlleva generar cada uno de estos, no recuerdo exacto ahora el número, 80 o 60, no recuerdo, nodos, cada uno distinto y especializados para la posición en la estructura en la que están armadas. La estructura fue diseñada, bueno, está en un espacio público, así que fue diseñada, cumple con el Código Europeo de Estructuras, que requiere Singapur, etc. Acá se ve la pieza, obviamente mucho más grande, mucho más compleja. Ya la impresión 3D incorpora las roscas, bueno, se rediseña obviamente el sistema de ensamblaje, ya no es más una mesa, es mucho más grande. Pero bueno, permite también eliminar pasos, porque un mismo elemento incorpora un montón de las necesidades logísticas o prácticas, digamos, no solamente de la estructura, sino del ensamblaje de esa estructura, o del ensamblaje futuro. Los elementos son huecos, tienen una pared, digamos, obviamente estructural, y tienen algunos elementos que ayudan a reducir su peso, obviamente reducir el consumo material, también el costo de las piezas. Acá se ve un poco una especie de acercamiento al catálogo de piezas. Algunas son piezas de borde que agarran estos marcos que dan hacia afuera. Otras son piezas, digamos, de distintos lugares de la estructura, con más o menos cantidad de barras que convergen y que, bueno, obviamente le dan la propiedad estructural. Esto ya está armado. Las piezas pues las imprimimos, las pintamos en blanco para darle una continuidad a toda la estructura, y obviamente las barras el ensamblaje es un proceso relativamente complejo, entonces hay todo un mecanismo de nomenclatura para poder, digamos, armar este kit de partes. El diseño de la conexión entre la parte y el nodo, digamos, la barra y el nodo, que es la parte del ensamblaje más compleja. Bueno, diseñamos este detalle donde hay una pequeña hendidura donde uno puede ingresar la herramienta para poder hacer la sujeción entre uno y otro. Bueno, acá hay algunas imágenes. Y bueno, ya más a nivel de cómo funciona todo este sistema, no solamente la estructura y la impresión 3D, como para darle el pantallazo, hay un elemento estructural que es la fundación. Aparecen también plataformas donde uno camina, que se apoyan sobre esta estructura, están los nodos, las barras, están estos marcos que generan las vistas, que son estos cuatro, uno ingresa y por otros tres se mira. Y aparece toda una malla liviana, malla de pesca, que es lo que da como una especie de cerramiento virtual a este sistema. Acá se ve un poco el ensamblaje, realmente
funcionó, se ha probado y prototipado, pero funcionó como de manera muy, muy exitosa. Se ensambló todo esto en un día y medio. Bueno, ya lo entendíamos, hicimos algunas pruebas en la universidad antes de llevarlo al sitio, que se ve un poco cómo se ensambla, después las aberturas se cubren y todo queda en este color como blanco, un poco abstracto. Acá hay unas maquetas, y después esta es la malla, una malla de pesca que envuelve, digamos, como un vestido que cubre todo. Lo cubre todo, se ata de los marcos, se tensa y empieza a darle como esta especie de pantalla o elemento que virtualmente y físicamente separa un poco el exterior del interior, donde quedan estos lugares abiertos que son los que marcan ciertas vistas. También se hicieron algunas pruebas de carga, eso fue un requisito también, digamos, de la aprobación de este proyecto, para poder ponerlo en un lugar público. Nosotros cumplimos con el código y todo, pero bueno, también nos pidieron hacer esto, así que lo hicimos. Y algunas imágenes del proyecto terminado. Bueno, de noche tiene un sistema de iluminación. Se inauguró en un festival de linternas, del Lantern Festival, que se hace en el otoño en Singapur, así que bueno, tenía también este efecto como de una linterna habitable. Y después el tercer proyecto dentro de esta familia, es un proyecto que empezamos a poner a prueba. Hoy en día ya es de consumo, digamos, masivo, acceso público, pero en ese momento Autodesk estaba lanzando sus herramientas de diseño generativo, entonces nos asociamos para hacer un proyecto demostrativo, donde aquí, en vez de los otros dos proyectos que funcionan con estereoestructuras, nosotros diseñamos y programamos un script que analiza las cargas, hace variaciones, determina la geometría de la estructura y sus secciones, etcétera, moviliza un poco los puntos y la topología de la estructura, pero básicamente es un sistema de barras y nodos. En estos sistemas generativos, de diseño generativos, están muy asociados a la optimización topológica. Uno diseña básicamente las condiciones de borde, las cargas, qué cosas se quedan, dónde están los apoyos, etcétera, y después la generación como de dónde va la materia y dónde no, se computa automáticamente. El diseñador no tiene gran control más que curar y decidir cuál gusta o cuál es bueno y cuál no. Pero bueno, lo quisimos poner a prueba, es interesante, aparecen estas formas que bueno, uno normalmente no diseña, son estas formas más orgánicas, y lo que queríamos realmente probar es, bueno, una vez que lo hace, se pueden construir, cuáles son los obstáculos para poder hacerlo, en qué material, etc. Bueno, decidimos avanzar con esa mesa, una mesa de 3 patas, donde cada una de estas patas es un problema estructural en sí mismo, que tiene que sostener aproximadamente 1/3 del tablero, y queríamos probar cómo se puede hacer esto también en un material estructural y resistente, como es en un proceso de colado de bronce. Bueno, se imprimieron una resina que sirvió como este material, como si fuera cera perdida. Se armó como un sistema de cera perdida, que es un método de fabricación donde se hace un positivo en cera o un material similar a cera que se imprime. Después se hacen unos canales, se hace un molde digamos, cerámico, y después se le cuela el material. Estas son las piezas con todos los canales. Obviamente la pieza está de adentro, todos estos son canales para que el bronce entre y llegue a cada punto, o salga a vez que entra. Bueno, estas son las piezas, bueno, recién salidas de la fundición, después, una vez que se le cortó, digamos, las canales de ingreso, y después, bueno, pulidas como en espejo. Estas son las piezas, cada una es bueno, como decía, es un problema estructural similar, pero obviamente diferente, porque están en un lugar diferente y los resultados son relativamente similares, pero también un poco distintos entre sí. Y acá está la mesa armada, que es una mesa de piedra con una superficie espejada de bronce abajo, y estas 3 patas. Bueno, con esto, en realidad, lo que quería mostrar es que la impresión 3D permite generar piezas complejas, y una de las aplicaciones de esta posibilidad, o esta posibilidad que uno tiene de hacer piezas
no tiene un costo adicional hacer piezas diferentes, no tiene costo adicional hacer piezas complejas versus simples. Una mirada que uno puede hacer es decir, bueno, voy a aprovechar esa posibilidad para hacer estructuras más complejas que reduzcan el consumo material, que eliminen la cantidad de materia utilizada al mínimo. Estas tres, con tres problemas de diseño diferentes y con dos algoritmos diferentes, exploran un poco esto y lo ponen a prueba. La segunda estrategia tiene que ver con el uso de materiales alternativos, materiales que tienen, digamos, no se producen utilizando, bueno, en este caso los dos ejemplos son materiales que tienen un origen natural, un origen ¿cómo se dice?, en productos orgánicos. Uno es un bioplástico, que bueno, es un plástico producido, digamos, en vez del petróleo, se utiliza materiales de plantas. Bueno, entonces no generan nuevo CO2 para producirlo y, bueno, al volver a la naturaleza se degradan relativamente más fácil y, bueno, no agregan más CO2. Este proyecto es una cápsula del tiempo, es como una estructura, es un proyecto bien grande, impreso con impresoras domésticas. Lo que queríamos probar, bueno, entre varias cosas, era cuál es el desempeño. Esto es una estructura, desempeño en el tiempo. Cómo podemos hacer una estructura que tiene 140 metros cuadrados de superficie con un presupuesto que era un presupuesto como limitado, no era un presupuesto infinito, y cuál es la durabilidad. El proyecto tiene que durar 10 años. 10 o 20 años se va a volver a abrir, hay objetos que están guardados como una cápsula del tiempo que dentro de 10 o 20 años, eso no está definido todavía, se van a retirar y se va a hacer una celebración. Bueno, acá se ve un poco la estructura digamos, casi terminada. Es una estructura de forma compleja, como un elemento tridimensional, como una sábana que se despliega del piso, genera una especie de interior o pseudo protegido del exterior, espacios de exhibición y de escenarios que dan para distintos lugares donde está ubicado en un lobby. Este es el sistema, bueno, de fundación, es un espacio circular de diámetro de 12 metros, y bueno, es una función periódica, una analogía con la idea del tiempo, que es el motivo de este objeto. Y bueno, se generó esta forma, y después uno de los grandes desafíos era, bueno, una vez que uno hace esto, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo materializa? Como uno hace una pieza de 140 metros cuadrados con piezas todas diferentes, ¿cómo generamos superficies de doble curvatura, de forma libre? ¿Cómo uno las hace real? El sistema constructivo consistía en 3 elementos principales: una estructura de madera, multilaminada, roteada en CNC, eso relativamente sencillo, como un waffle, diría. Pero bueno, la investigación o las pruebas estaban en desarrollar esta membrana, y bueno, digamos, que le da cerramiento a todo esto. Un algoritmo, bueno, esto si les interesa el diseño computacional, relativamente sencillo, de packing se llama, un process packing de celdas. Cada elemento tenía una restricción que tenía que ser de un tamaño de máximo 20 por 20 centímetros para que pueda imprimirse en cualquier impresora común, porque había que imprimir, cuando hicimos la cuenta, o sea, la cuenta, la superficie dividido, esta superficie de cada celda, nos daba que necesitábamos 4.000 piezas. Bueno, hay un algoritmo que cada una la diseña de manera automática, gracias del diseño computacional, programamos cómo hacer la forma, y se diseñaron, bueno, automáticamente cada una de estas, creo que eran alrededor de 4.000 piezas, que constituyen como este tejido, se construyeron, ahora lo van a ver en forma de tejido. También unas piezas especiales de borde, que son aquellas que la tela, digamos, el tejido de todos estos elementos, celdas, se transfieren a un borde que tenía unos elementos embebidos de metálicos que transferían las cargas o la solicitación al borde. Bueno, acá vemos un poco la forma, su complejidad. Tenía son los elementos donde van los elementos a guardar, las piezas de la colección, es como una exhibición que conserva objetos. Bueno, a cada uno de estos lugares la estructura se levanta, genera como espacios de
de uso hacia afuera. Eran 4.000 piezas únicas, bueno, acá hay algunas estadísticas de cuántas piezas eran, cuánto tardó. Bueno, se imprimieron en impresoras, se enseña una granja de 50 impresoras, haciendo 3 turnos, eso también, todas restricciones técnicas, pero se hicieron 3 turnos por día, cada impresora imprimía 3 piezas por día, en un periodo, digamos, de un mes, algo así, se logró terminar. Hicimos análisis, obviamente, de costos, que teníamos que, se tenía que financiar con un presupuesto relativamente limitado. Bueno, comparativamente no era específicamente más costoso que otras soluciones como si fuesen hechas de aluminio, ruteado, etc. Bueno, acá se ve la estructura armada, las piezas que cada una tenían un código, y cada código, esto también ensamblado como un proyecto donde la comunidad de la universidad, parte del proyecto de la universidad, se armó como colectivamente. Entonces armamos plantillas donde cada una de estas piezas se ponían en relación a sus vecinas para poder, vamos, ensamblar grandes partes de estas piecitas. Todas tenían un código para poder ubicarlas y organizarlas. Y se empezaba a constituir una especie de tela. La tela que se cuelga del borde, se armaba esta pieza de borde y se empieza a colgar. Bueno, hacer un poco el proceso, y la pieza ya terminada, vestida, la estructura con esta tela hecha con piezas impresas en bioplástico. Y después otro proyecto, digamos, en esta línea, también queríamos buscar cómo trabajar con material, las complejidades de trabajar con un material natural como el bambú, digamos, sin tratar, sin estandarizar, sino las cañas de bambú. Bueno, también es un proyecto en Singapur, es parte como de la cultura arquitectónica tradicional del sudeste asiático. Y bueno, pensamos un poco en retoma este estudio de estereoestructuras, pero pensando en cómo podemos trabajar, reemplazar barras de acero que son industrializadas y todas precisas, como con tolerancias muy entendidas, a pasar con material que es como el bambú, que si bien todas son relativamente cilíndricas y relativamente entre rangos de diámetro, son todas diferentes. ¿Qué desafíos podemos tener? ¿O cómo podemos incorporar esto utilizando tecnología de una manera inteligente, creativa, etcétera? Bueno, diseñamos un pequeño pabellón para un festival en un parque lineal, de acá, Thaxton Hill. Bueno, en Singapur es un lugar muy caluroso, que está en el trópico. Armamos una estructura para dar sombra, que tenía esta forma como pseudocilíndrica, o sea, pseudocircular. Acá se ve un poco la estructura, y lo que desarrollamos fue un proceso donde cada caña hacemos un escaneo de la sección, como para poder empujar aún más esta idea de que uno puede, con la impresión 3D, puede personalizar cada pieza a las complejidades, no solamente de una estructura, que fue lo que vimos en los primeros proyectos, sino del material. Cuando uno usa materiales más naturales, con menos, digamos, pasos de estandarización, uno tiene que generar o estructuras con gran tolerancia, que por ahí son menos lindas, o bueno, generar información, que hoy en día es gratis prácticamente procesar, almacenar esta información. Y bueno, generamos estos catálogos de secciones de bambú, con las cuales después generábamos asignaciones a distintas partes de la estructura, de acuerdo a las cargas, y también producíamos los conectores. Cada pieza de bambú se conectaba al nodo con una transición que era como personalizada. Entonces, esto es un proceso de escaneo, vectorización, y después se hacía cada una de estas piecitas, y esa piecita encasaba literalmente perfecto. La verdad que funcionó súper bien. Bueno, y también, como han visto en otros proyectos, una obsesión en cómo hacer el detalle para que las conexiones funcionen estructuralmente, pero que también queden estéticamente agradables. No es un poco la misma historia, pero bueno, tiene sus particularidades. Hay una pieza que uno rota para que el bambú se enganche al nodo, etcétera, y toda una noción de cómo hacerlo. Piezas especiales de apoyo, cuando se agarra el piso, y algunas piezas especiales de agarre de la estructura del techo también, la cubierta. Se hicieron también, bueno, análisis estructurales, ensayos, para ver si las hipótesis que uno ponía en los modelos estructurales tenía alguna relación con la realidad. Y bueno, prototipar
en el laboratorio primero y después en el sitio. Se armaron, bueno, en este caso se armaron como 3 gajos del círculo que se ensamblaron en el lugar. Y acá está armado, donde, bueno, cada pieza tiene, bueno, el nodo y estas piezas como de transición entre el bambú, la pieza que es personalizada para cada extremo del bambú, y bueno, cómo hacer esa interfaz entre uno y otro. Bueno, acá un hijo de este proyecto fue una estructura para por unas ferias que hicimos, donde se utilizaban más o menos la misma idea, más estándar, porque era una idea de proliferar, y empezamos a pensar si se podía combinar el uso como del bambú como elemento que tiene secciones muy eficientes para resistir a la compresión, y tensores que son muy elegantes y resisten muy bien la tracción. Entonces aparecían como la combinación entre elementos que son más macizos, con más presencia visual, y los tensores que eran más delgados. Y hoy en día ahora en la universidad estamos transfiriendo un poco esta experiencia y avanzándola utilizando como el bambú sudamericano que se llama Coligüe, bueno, del sur de Sudamérica, de Argentina y Chile. Bueno, estamos avanzando de esto con detalles específicos, son cañas de sección sólida, no tienen hueco adentro, bueno, estamos empezando a avanzar en eso. Y después, otro proyecto en esta línea de materiales como más sustentables y de menor energía embebida, bueno, trabajar en tierra. Ustedes en el IAC tienen una gran trayectoria en esto, así que la contribución, por ahora estamos intentando ponernos un poco al día, desarrollando impresoras quizás de menor costo, y incorporando requerimientos. Bueno, esto es un trabajo de un alumno de maestría, de refuerzos, porque bueno, Chile es un país sísmico y eso, esto es una limitación muy grande en este contexto. Bueno, todavía es un trabajo que está en proceso, pero bueno, se está avanzando con tierra reforzada, con cascarillas de arroz, resinas, etcétera, pero bueno, es esta extrusión más de gran escala con refuerzos, que es lo que estamos avanzando ahora, y también desarrollando una extrusora que sea de un costo menor que las normales también. Bueno, es un proyecto que estamos avanzando ahora. Y el último proyecto, ya estoy al final del tiempo, así que voy a hacerlo medio rápido, tiene que ver con esta idea de upcycling, también cómo pensar en la manufactura aditiva o la manufactura avanzada más generalmente, y cómo esto puede ser aplicado al diseño utilizando materiales que son materiales de descarte. Este fue un proyecto que hicimos para empresa de transporte y logística que se llama D.B. Schenker en Singapur, que tienen, bueno, hicieron un edificio nuevo, tenían un gran hall donde se hacían los almuerzos y reuniones, y bueno, nos dijeron, diseñen algo. Nosotros tenemos un montón de material, como es una empresa de logística, el empaque es un elemento que tienen, bueno, y las oficinas producen desechos. Entonces lo que hicimos fue un inventario de los elementos que tienen, de descarte, y hicimos pruebas, materiales, trabajamos con un ingeniero de materiales que, bueno, estuvo estudiando las propiedades mecánicas de cada uno de ellos. Y bueno, seleccionamos algunos y avanzamos a diseñar básicamente un diseño de interior para este lugar. Y hay una serie de objetos que diseñamos utilizando, bueno, una máquina de corte para gráfica, que usamos con las espumas que se usan para empacar, había un montón. Entonces desarrollamos como estas sillitas, son unos módulos de asiento, como pequeñas chaises lounge, con cartones de estos elementos tipo mesas, bueno, las mesas también ya con los pallets. Bueno, ahí armamos este proyecto. Las mesitas también, bueno, cartón es un elemento que sobra, pero lo que hicimos fue, en realidad, de mayor, como más ambicioso a nivel de diseño, era pensar en cómo se puede utilizar los plásticos, reusar plástico. Entonces tomamos plástico de descarte, desarrollamos un proceso de triturado, generación de filamento, y armamos una serie como de candelabros. Este espacio era muy grande, entonces había estos candelabros de 3 y 4 metros de diámetro. Hay dos tipos. Este es
el primero que toma un poco la cápsula del tiempo, que son piecitas chiquititas, se imprimen como relativamente rápidamente, sin apoyos, de manera eficiente, digamos, utilizando plástico reciclado. Entonces diseñamos estos módulos, forma de fijación, cómo se armaban, cómo se montaban, y tenían esta pieza digamos, de una geometría relativamente compleja cada una de ellas, y daban esta como transparencia, serie de reflejos. Bueno, se ensamblaron y se armaron en estos grandes como candelabros de 3 metros de diámetro. Y después avanzamos un proceso robótico de impresión 3D, esto fue hace ya 2 o 3 años, estábamos probando, y hicimos un brazo, los plásticos, en vez de transformarlos en filamento, directamente del chipeado, alimentábamos la extrusora y hacíamos una coordinación obviamente de impresión 3D para obtener eso. Y teníamos estos efectos ópticos que nos parecían que estaban bastante interesantes. Acá se ven un poco en este render, acá hay una serie de domos que son los más pequeños, hechos con estas piecitas individuales, y los dos más grandes, al final se construyó uno de ellos en plástico reciclado. Con esta impresión robótica. Acá hay una imagen, bueno, la mayoría de los elementos se ven acá, el candelabro, el domo, grande, 4 metros de diámetro, son 16 gajos, las sillitas, las mesas, algunos otros elementos. Bueno, este muro que cuenta un poco cada uno de los diseños y los materiales que reciclan. Acá otras fotografías de este espacio. Este proyecto hoy en día estamos trabajando una continuación con una empresa de reciclaje de plástico que se llama Converplast en Chile, que se dedica a la gestión de residuos plásticos. Y bueno, estamos ahora avanzando un proyecto para la generación de mobiliario urbano, un mobiliario con un proceso similar, con plásticos reciclados. Bueno, hay algunas pruebas, estos que estoy mostrando son como cosas más work in progress. Acá hay unos banquitos que estamos haciendo. Bueno, ahora sí, ya para cerrar y resumir un poco lo que vimos hoy, o lo que en realidad para lanzar la conversación que vamos a tener, vimos algunas estrategias que surgen de la implementación tecnológica, en este caso de la impresión 3D. La primera tiene que ver con utilizar diseño computacional, la impresión 3D, y eliminar material, consumir menos, hacer estructuras, organizaciones o lo que sea, de menor impacto digamos, de extracción, y obviamente de desecho, porque utilizan menos. La segunda es utilizar como más inteligentemente materiales que tengan menor impacto al extraer o al terminar, por ser materiales orgánicos, materiales naturales. Y la tercera es entender un poco el ciclo de vida, entender que hay materiales que hoy en día terminan en los botaderos, que tienen un potencial de ser reutilizados o de agregarle aún más valor, por los últimos proyectos que vimos. Bueno, con eso cierro la presentación. Bueno, continuemos. Espero las preguntas, los comentarios y la conversación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, creo, ¿no? Para mejor. Si hace falta, podemos poner. Gracias, Félix. Y por supuesto, María, si quieres empezar el debate, luego, Analu, pasaremos a las preguntas del grupo, si te parece bien. Sí. Me parece perfecto. Pues, bueno, para empezar, muchas gracias, Félix, por tu presentación. Me ha parecido súper interesante, un montón de proyectos y estrategias increíblemente interesantes, y me ha gustado mucho cómo el proyecto va reduciéndose a las escalas del diseño industrial. Es muy interesante cómo de verdad tienes como que ir a casi una escala microscópica para solucionar todos estos problemas de ensamblaje, y esta capacidad de cómo integrar materiales orgánicos con materiales producidos industrialmente, todo súper interesante.
Pero bueno, como redes está un poco integrado con la maestría de ciudades, siento un poco la obligación de ir en la escala opuesta. Y mi primera pregunta sería, ¿qué rol crees tú que puede jugar en el futuro la fabricación digital a una escala urbana? Ahí va. Sí, es una buena pregunta. Difícil, pero interesante. Y constantemente, bueno, yo también tenía toda sé que la conversación va a ir por este lado y estoy preparado también para decir que no, digamos, que cosas que no sé, no me las pregunto como sistemáticamente. Uno se pregunta cosas, pero no tengo una metodología para responderlas. Sí hicimos un proyecto que no mostré porque no tiene que ver con manufactura aditiva, pero trabajamos con un estudiante mío de doctorado, hicimos un proyecto donde las partes que ensamblábamos eran elementos de descarte, ¿no? Elementos de descarte de edificios, puertas, ventanas, revestimientos, etc. Y él, que es un ingeniero como del Life Cycle Assessment, hizo toda su tesis sobre ese problema, y realmente fue súper interesante porque se hizo esas preguntas, no tanto desde el diseño digital, sino desde cuánto una ciudad o un sistema urbano produce con respecto a cuánto se necesita. Digamos, a escalas como bien grandes hay problemas, digamos, metabólicos, de cuánta cantidad de elemento en materia, sobre todo, lo que más se usa obviamente es hormigón, pero digamos, de todos los elementos se desglosan entre elementos metálicos, no metálicos, cerámicos, bueno, todo ese desglose. Y bueno, básicamente los descubrimientos es que los resultados de ese área de investigación, ya no mira el diseño, digamos, no es un diseñador, qué porcentaje de lo que de cuánto de la ciudad, de un sistema urbano, produce de materia al final, digamos, de la vida útil de los edificios y de las infraestructuras, cuánto de eso aliviaría a los ingresos. Era un porcentaje relevante. Era como la conclusión es que la conclusión preliminar de su trabajo es que, en lo hizo específico para Singapur, es que la contribución vale la pena trabajar sobre eso, porque hay estrategias, no son ya de diseño digital, sino son de reciclaje urbano, de reciclaje del hormigón, de los áridos, los metales, etc. Pero que sería una gran contribución a la ciudad si se fomentan el recupero de metales, no metales, de áridos, etc., arenas, son elementos. O sea que a esa escala algo de trabajo hay. Después, si les interesa a algunos trabajar sobre eso, ahora creo que en Imperial College, él terminó su tesis hace ya un par de años, se llama Mojita Arora y trabaja sobre ese área. Fue fascinante, trabajamos obviamente con otro departamento, yo no era la guía principal, pero sí le di como esa dirección, lo ayudé a entrar en esa dirección urbana, y fue como a esa escala macro, es re interesante. Ahora, para volver a tu pregunta, porque en realidad no creo que no te contesté tanto, hay la fabricación digital, el diseño digital, bueno, nos permite, de manera más estándar, ya existe la optimización de las estructuras, digamos, lo que permite este maridaje entre fabricación digital o impresión 3D, donde muchas limitaciones que tienen que ver con la estandarización se eliminan, es que la optimización estructural, que hoy en día para hacer un edificio de pórticos normales se usa, el ingeniero hace la estructura lo más eficiente que pueda hacer, utilizando estrategias computacionales. Cuando uno elimina esa limitación, la estructura se puede volver mucho más liviana, puede consumir mucho menos. Ahora, ¿qué velocidad? Y hay un montón de otras barreras para hacer estructuras, digamos, de gran escala, que tienen que ver con los refuerzos sobre todo, que todavía está avanzando, pero hay un montón de investigación que va a cortar esa brecha, que va a hacer que
imprimir o hacer estructuras de materiales como el hormigón a mayor escala, cada vez, a tiempos más cortos, y con refuerzos, digamos, o refuerzos ya sean cortos o refuerzos continuos como las armaduras, cuando esos obstáculos se superen, las limitaciones formales van a decrecer, y entonces estas estrategias de optimización no van a tener que lidiar con las restricciones digamos, de los encofrados normales, que son muy limitantes. Pues. Esto es difícil hacer formas complejas, pero típicamente son las más eficientes, las que menos materia usan. No sé si tiene algo que ver con lo que preguntabas, pero es una idea al menos. No, sí, creo que tiene mucho que ver. Me ha resultado especialmente interesante la primera parte de tu respuesta, porque una de las ideas que también tenía apuntadas es, en un contexto, digamos, de economía circular, el interés de la recuperación de materiales en la ciudad, cómo es posible incorporar eso que requiere una cierta estandarización de los productos, digamos, con la fabricación digital, pero también se me ocurre que igual que habéis hecho un trabajo de incorporación del bambú, que es un material que tiene una sección no estándar, con la fabricación digital, sería quizá posible integrar la recuperación de materiales con ese tipo de prácticas. Sí. Sí que me queda todavía una pregunta, quizá es un poco tomar el papel de abogado del diablo, pero una crítica frecuente que se hace hacia la fabricación digital es que supongo que atraídos por esta, digamos, seducción de las geometrías complejas que te permite la tecnología, y el hecho de que la complejidad no aumenta el costo, con lo cual como que reduce el límite en ese sentido radicalmente. Sí que es verdad que muchos de los productos al final tienen esta imagen un poco de producto boutique, de producto élite, que difícilmente puede servir a las necesidades de la sociedad, porque quizás se pasa de complejo. ¿Qué opinas Sí. sobre como esa crítica que se suele hacer hacia la fabricación digital? Me parece entendible y muy razonable. Y no sé si esa brecha se va a cortar, la verdad no lo sé. Sí, también muchos de los lugares donde se está llevando a práctica impresión 3D en pastas o de cemento o de tierra, suelen ser construcciones, digamos, de baja escala, pero con fines, bueno, muchas veces se han puesto a prueba y de manera controversial, yo también estoy de acuerdo, en construcción de vivienda social. Por ejemplo, casas hechas en impresión 3D para suplir necesidades de vivienda que no satisfechas. Si es un buen caso o se usa eso porque es lo que la gente no, como si le das algo y no tiene, te lo va a aceptar. Bueno, tiene menos restricciones de código también. Pero bueno, ahí hay un lugar donde es mucho menos frívolo, porque en realidad no son construcciones tan sofisticadas en términos de forma, pero bueno, como está la tecnología, se hace algunos patrones y cosas. Pero bueno, ahí hay un lugar donde, digamos, desde el punto de vista, si hacia la industria de la construcción numéricamente le conviene, lo va a empezar a adoptar. La construcción de vivienda social tiene muchas veces códigos que son menos estrictos, menos restricciones, para permitir que los costos sean más bajos. Y bueno, ahí hay como un lugar donde creo que por ahí puede tener impacto, puede como ir desde abajo hacia arriba, desde ahí, no sé, hay como cuestiones éticas, ¿por qué no das una casa normal? Pero bueno, y después de arriba hacia abajo supongo que irá derramando, porque uno dice, bueno, antes de hacer muchos de estos proyectos, nosotros generalmente publicamos todo, entonces más o menos la información la publicamos vamos, en conferencias. Pero antes no sabíamos cuánto tiempo tardaba, cuánto costaba, porque bueno, para eso se hacen los prototipos, para que aparezcan problemas, hay que resolverlos y hay que darle, aparece la información haciéndola. Bueno, por ejemplo, esta cápsula del tiempo,
ahora si alguien quiere hacer algo, ¿no? es en interior, no está la intemperie, hay un montón de características que por ahí no van a servir para hacer fachadas de edificios, no a corto plazo, pero ¿cuánto cuesta por metro cuadrado? Y bueno, no es tanto más, o es tanto más, pero no sabe cuánto es eso. En principio, la tecnología suele ir reduciendo costos. La impresión, como con los brazos, bueno, en general nunca contamos cuánto cuesta tener ese brazo y operarlo, porque lo tenemos, pero el material en general, todos los materiales que hemos usado son prácticamente donados. Las empresas que generan, digamos, las Coca-Cola, etcétera, generan un montón de plástico, intenta ver qué se puede hacer con eso. O sea, ese material el costo material es muy bajo. Entonces, por ahí, digamos, yo estoy de acuerdo, todos estos proyectos son boutique, cuestan mucho dinero, algunos no tanto. Los de bambú, por ejemplo, fue bastante económico, relativamente. Hicimos medio un milagro con ese. Pero cuando hay más información, quizás pueda, o quizás, no sé, pasar de ser digamos, una incertidumbre, si va o no ser eficiente. Ahora se sabe, si se puede saber más, si es competitivo económicamente. Obviamente las cualidades como de estéticas, hay gente que les interesa, porque cuesta menos, o si cuesta comparable, creo que va a poder tener como mayor penetración en el mercado y volverse más masivo. Pero es una crítica que es verdad. Es como son todos productos medios exclusivos, y eso ese costo adicional permite, digamos, que la tecnología evolucione también. Que haya alguien que no quiera tomar ese riesgo económico, o quiera poner más dinero para hacer un poco de greenwashing digamos, su compañía. Es un buen punto. No sé qué va a pasar, pero yo creo que más información, más experiencias, dan más posibilidades de que alguna de estas estrategias, o otras que no hacemos nosotros, pero que otras personas están investigando, encuentren su lugar y, mejoren, digamos, o pasen de ser solamente boutique, eso. Bueno, está claro que ya quitándome el sombrero de abogado del diablo, por algo se tiene que empezar, ¿no? Como que Mm, hay que prototipar para que la tecnología pueda como evolucionar y de alguna forma como llegar a la escala, digamos, social. Pero tú también mencionabas un poco el tema de las estéticas, y otra cuestión que a mí me parece muy interesante sobre la impresión, la fabricación digital y la fabricación aditiva, es que para mí marca como un shift, como un cambio muy evidente, pero que todavía no ha llegado como a la escala más cotidiana, digamos, del minimalismo del siglo XX, producto de la revolución industrial, que empezó siendo una estética de las élites. Ahora, ujú. en la cuarta revolución industrial, que estamos claramente yendo hacia como estas geometrías complejas, y bueno, lo que empezó con Frank Gehry y bueno, y Zaha Hadid y ese tipo de cosas, pero que se ve incluso en el tipo de producción que tú has hecho, la inspiración natural, las geometrías complejas, etcétera, etcétera. ¿Crees que eso va a llegar en algún momento a convertirse como en la estética popular de las ciudades, digamos? ¿O crees que existe el potencial de que se mantenga en un nivel como de estética de las élites y la ciudad siga como en esas estructuras rígidas que dicta como la economía de escala, digamos? Mm. Eh, bueno, no sé la respuesta, pero me imagino. No he hecho trabajos de diseño urbano, ni nada, no es algo que haya experimentado, pero viendo producciones, digamos, en universidades o en oficinas como más, que hacen más proyectos más especulativos, hay proyectos urbanos que intentan hacer algo, digamos, no sé si es exacta la analogía, pero esta especie de optimización estructural donde hay una búsqueda como automatizada de
mayor eficiencia estructural se pasa a otras que tienen que ver con densidades, exposición solar, presencia de verde, distancia, como temas urbanos, pero que son medibles y por lo tanto programables como un proceso de optimización. Y eso genera configuraciones generalmente no son ortogonales, no son verticales, cartesianas, bueno. Ahí creo que hay, pienso, no sé, para ahí lo planteo más como, a ver qué lleva la conversación. Pienso que, obviamente cuando me acuerdo de algunos master plans antiguos de Zaha Hadid, que son todos como, inclusive en Turquía, todos como muy diferenciados, mucha diferenciación de altura, de tamaño de manzana, etc. El problema o la dificultad es que a la hora de hacerlo, mucho más económica son un edificio, una barra, ¿no? Entonces, sí, pensando, ¿no? Si estas limitaciones constructivas, que es como mucho más bottom-up, que, bueno, se puede imprimir con refuerzo, se puede imprimir una columna, se puede imprimir un pórtico, se puede imprimir un espacio, o se puede construir una capsulita metálica compleja. Bueno, si eso eventualmente no es más costoso que hacerlo ortogonal, por ahí esas ambiciones o visiones que tienen los urbanistas como más motivados por el diseño digital, no se encuentra con ese obstáculo material que dice, bueno, es bueno en papel o es bueno en la imagen, pero el desarrollador inmobiliario no le hace sentido. Entonces, no sé, puede ser que sería interesante que eso ocurra. Creo que, bueno, uno investiga en un área porque es imposible hacerlo todo, pero si de abajo se eliminan esas tecnologías, tecnologías de impresión 3D, pasan de escalas como experimentales de laboratorio a ser útiles a escala como de desarrollos pequeños, y se proyecta que son posibles de hacer más grandes, posiblemente las ventajas que tiene de su libertad formal no sean solamente para hacer estructuras de menor consumo material o de menor costo ambiental, sino también de desempeños urbanos que sean útiles, digamos, que yo no los incorporo. Alguna cosa he incorporado porque siempre uno juega un poco, pero de desempeño urbano no sé, como si en cierto sector necesitan edificios de mayor altura y con ciertas inclinaciones o ciertas, digamos, densidades o acumulaciones, y en otras no, por cuestiones de las eficiencias o de los patrones, movimientos, etcétera, urbanos. Me parece que ahí, esto es una especulación, ¿no? Pero que ahí se elimina un obstáculo y esos beneficios o esos posibles como beneficios del diseño digital a nivel urbano pueden tener una materialización más real, que se pueda hacer, se puedan llevar a cabo o prototipar, aunque sea. No sé, es una idea nomás. Yo sí creo que hay un potencial ahí interesante hacia una estética mucho más solar punk, digamos, para nuestras ciudades, que me parece muy excitante la perspectiva, pero no sé si llegaremos a verlo, ¿no? Bueno, tengo una última inquietud y creo que después voy a dejar, porque veo un montón de manos alzadas entre los participantes, así que tampoco quiero tomar demasiado espacio de eso, pero mi última inquietud tiene que ver con el impacto del diseño digital y la fabricación aditiva en la práctica del diseño y en el aprendizaje del diseño. Y que, bueno, yo creo que es quizá una evolución tecnológica inevitable, pero sí que me parece a mí que delinea como un futuro en el que el dibujo y la representación cartesiana se reduce en importancia frente al modelado en 3 dimensiones, pero sobre todo también en el diseño paramétrico, en el que ya ni siquiera estás como modelando el objeto en sí mismo, sino que estás como definiendo un algoritmo y moviendo parámetros. Y eso evidentemente es como un cambio radical a cómo se enseña la práctica de la arquitectura del diseño en general. También me inquieta un poco la idea de que es posible que esto ocurra quizá
empieza más como en los países desarrollados y se va como, digamos, extendiendo al resto de las escuelas de arquitectura del mundo, pero también hay un gran potencial de crear así como una brecha entre como el mundo universitario más como digamos occidental y el resto del mundo, porque es eso ya que yo ya he experimentado hace muchos años cuando estudié arquitectura y estudié en Alicante, en el que había ciertos profesores que estaban muy interesados en la digitalización, pero luego también estuve de intercambio en la Universidad de Colima, en México, en el que aprendí mucho sobre, digamos, prácticas tradicionales y prácticas de construcción extremadamente artesanales y basadas como en bueno, la construcción con tierra y todo eso, pero también como todavía muy clásicas y muy alejadas de este mundo del paramétrico, ¿no? ¿Cómo ves tú esa evolución en las escuelas de arquitectura y en la enseñanza del diseño? Eh, bueno, mi trayectoria, que yo estoy acá en Buenos Aires, pero hace mucho, así que acá yo tenía como cierta curiosidad, era hace bastante, así que la arquitectura digital que veía en revistas, en Croquis, así. Y bueno, en Estados Unidos, que ahí es donde hice la maestría y el doctorado, fue donde me encontré con esas herramientas, no existían, no se enseñaban, o eran un profesor, unas cosas muy oscuras, pero hoy en día, bueno, pasó mucho tiempo, digamos, creo que en casi todas las escuelas de arquitectura, una parte de modelado 3D y diseño como paramétrico, algo deben tener, me imagino. La verdad no estoy 100% seguro, en proporciones pequeñas, pero bueno, en la Universidad Adolfo Ibáñez es como muy de ese lugar, pero bueno, el decano que la fundó estudió en el MIT, le interesa estos temas, entonces lo armó de esa manera. Cuando estuve en Singapur también, era una universidad que estaba orientada más bien hacia la tecnología. Ahora, si es los métodos de enseñanza más tradicionales, sistemas de representación más convencionales, más estáticos, como AutoCAD, etcétera, que no son buenos para hacer ninguna forma compleja, no son buenas herramientas, son buenísimas para otras cosas, documentar, etcétera. En la medida en que no sé, estoy pensando en voz alta, pero en la medida que no se produzca este cambio que vos preguntabas, se va a ver como masivamente un diseño de la ciudad o de los edificios dentro de la ciudad de geometría compleja, como no ocurre tanto, ocurre de manera puntual. Creo que la cantidad de personas formadas como con esas herramientas eh, son la formación más tradicional sirve para la mayoría de los edificios que se construyen. Entonces, no sé, yo ahora, desde que volví, no sé, estoy medio delirando, ¿no? Pero desde que volví a Latinoamérica y Argentina, que ahora está haciendo también proyectos profesionales como más aterrizados, a mí me resulta, bueno, ahora yo no quiero tocar más AutoCAD, y que yo trabajo todo con Rhino, todo en 3D, pero el albañil tiene que seguir con un ladrillo arriba del otro y uno tiene que decir cómo hacerlo y finalmente tenés que hacer dibujos tradicionales. Entonces, yo creo que son súper útiles igual el diseño paramétrico. Un techo, no sé, para producir cosas prácticas, creo que es útil igual. Eh, Diseñar un algoritmo que te resuelva cosas y que no diseñar la forma final te permite explorar, aunque sean con formas más ortogonales, pero tiene una utilidad. Creo que no es tan obvia por ahí, estoy pensando. A mí me resulta, porque yo he hecho un poco de camino al revés, aprendí todo esto y después, bueno, tengo que hacer una casa como relativamente ortogonal. ¿Qué puedo usar de todo esto? Y hay un montón de cosas que son útiles. También toda esta obsesión con los detalles técnicos, también que me parece interesante, como que uno puede encontrar cada punto y hacer automáticamente detalles de cosas, de encuentros. Bueno, creo que tiene una aplicación para o sea, no sé, pensando, si
la construcción continúa siendo, o la velocidad a la cual, o el interés por las formas complejas se disminuye, o la velocidad en la cual eso se pueda ejecutar de manera, digamos, económica o práctica, no se ponga al día o a la velocidad y se continúe construyendo de manera relativamente ortogonal y cartesiana. De todas maneras, las herramientas de diseño digital son súper, creo yo, son súper útiles. Bueno, el más aburrido de todos es el BIM, pero es como realmente súper útil en términos de optimizar la producción de edificios como tradicionales. Pero no sé, me di mucha vuelta y no sé si le di el clavo. No, creo que, bueno, evidentemente hay muchos interrogantes ahí todavía, pero creo que sí que planteas algunas cuestiones interesantes, desde luego. Renata, sé que tú tenías algunas preguntas que habías capturado de los alumnos. Sí, No de sé si hecho. hacemos esas primero y luego le damos palabra también a los participantes que están aquí ahora en vivo. Creo que podemos hacer al revés. Al Sí, revés, ok, sí. perfecto, no hay Empezamos problema. con Ana Luz, sí. En tal caso, me gustaría invitar a Ana Luisa, que lleva ya un buen rato con la mano levantada, lo he visto, a preguntar lo que sea que es su inquietud al respecto. Buenas tardes, Félix. Sí, igual, María, vos medio me robaste la pregunta, pero la quiero como reformular un poquito porque a mí me parece muy claro digamos, es bastante fácil y claro de entender cuál es la aplicación de los Fab Labs para arquitectura y para innovación de materiales y otras cosas. Sin embargo, precisamente siempre me ha costado muchísimo entender la aplicación para ciudades o para una escala más grande. Y me pregunto, sin embargo, para darle un poquito de vuelta a la pregunta, me pregunto si eso tiene algo que ver con de dónde viene el financiamiento para los Fab Labs o si tiene algo que ver también con qué es lo que motiva los temas de selección de los proyectos o de las iniciativas que tienen los Fab Labs, ¿verdad? Y no sé si de repente por ahí, Félix, puedo estar como tocando un poquito la superficie del tema, ¿verdad? Si esto, o sea, normalmente los Fab Labs están asociados a universidades y es un tema más como de innovación y de pensamiento de nuevas tecnologías, pero no necesariamente este, tiene ese reto, digamos, desde el punto de vista de la ciudad y si tal vez eso es lo que está influenciando que no sea tan fácil verle la aplicación a una escala mayor. Sí, no sé si tiene que ver puede tener que ver con el financiamiento, la verdad lo tengo que pensar. Ahora se me ocurre cuál es la relación entre el trabajo como, o porque no sé de dónde viene el financiamiento a nivel a los problemas urbanos que vos mencionás, por ahí por eso no puedo hacer tanto esa comparación. Naturalmente la escala del Fab Lab es una escala pequeña, porque es un laboratorio de fabricación pequeña y los prototipos necesitan, para poder, digamos, ser económicos o materializables, no pueden ser inmensos. Pero creo que en principio, digamos, si uno dice, bueno, por algo se empieza, estos proyectos, que son proyectos, algunos son más caros, los que mostré, algunos son más caros, otros son más económicos, pero uno podría hacer digamos, estar más cerca de hacer un edificio en bambú, por decir, digamos, un edificio en bambú no tradicional, porque las construcciones de bambú tradicionales, bueno, requieren mano de obra especializada, no son, tienen, dice, bueno, vamos a pensar una nueva forma de construir en bambú. Bueno, hay una evidencia, no va a pasar de este proyecto que se hizo en un Fab Lab, o se hizo parte en un Fab Lab, a un edificio enorme, pero se arranca como de ese más bottom-up. Quizás, pero bueno, cuando crezca en tamaño, o sí crece en tamaño, si somos más escépticos, eventualmente va a tener un impacto a nivel urbano, imagino, digamos, por una cuestión de, digamos, la ciudad está hecha de cosas más pequeñas, entonces esas cosas siendo edificios, supongo que tendrá, pero entiendo esa brecha, yo también tengo la misma pregunta, porque, vamos, bueno, ya sabía que viniendo acá estas preguntas iban a venir y bueno, por ahí de toda la conversación lo entendemos un poco más, a mí me parece re interesante.
¿Qué más? No, bueno, hay un tema que pienso yo, es interesante y me pregunto, porque hay algunos Fab Labs, no sé si tiene algo que ver con lo que mencionaba María Luisa, que trabajan con Fab Labs que tienen que ver con botánica, donde trabajan con materia orgánica, Fab Labs que posicionan semillas, máquinas que tienen más que ver con el parte del landscape. Que bueno, también son prototipos pequeños, pero mueven materia de un lugar al otro y generan como vegetaciones o contenciones, como cosas más topográficas, que también son pequeñas, pero bueno, ahí yo veo quizás Fab Lab material tradicional, prototipos, pruebas de concepto de edificios, pues adopción de la industria y se ve en la ciudad. Yo me imagino ese camino. Pero después el otro por ahí es otro camino que también es interesante, porque por ahí no tiene regulaciones, o tiene menos regulaciones, temas como más de topográficos o de paisajismo, que por ahí hay una serie de iniciativas de Fab Lab que trabajan como en esa línea, que puede ser interesante, y quizás el financiamiento además tiene más que ver con, bueno, iniciativas que tienen que ver con la botánica y el paisajismo que ya están más, o sea, no hay tan por ahí. Me pregunto si hay menos distancia entre lo microscópico, lo pequeño y lo grande. No sé, algunas ideas, Ana Luisa. María, creo que estás con el micrófono apagado, si estás hablando. Tienes razón, Félix, gracias por decírmelo. Creo que Mariana tenía una pregunta para ti. Sí, me gustaría darle la palabra. Hola, Félix, ¿cómo estás? Hola a todos, todas. No es que tenga la cámara apagada porque me quiera hacer misterioso, es porque no funciona la cámara. Pero estuve escuchando atentamente. Tenía más que, no sé si son comentarios, no sé si son preguntas o comentarios, una mezcla de las dos cosas. Me pareció, bueno, yo conozco tu trabajo, Félix, lo conozco desde hace muchos años y me parece súper sofisticado, súper interesante, pero quería, por muchos motivos, pero quería como enfocarme en la primera pregunta que creo que hizo María, que me pareció súper pertinente, que es la relación que tu trabajo tiene o puede llegar a tener, o este tipo de investigaciones pueden llegar a tener con lo urbano, con la dimensión urbana, o la problemática urbana, o la escala urbana, ¿no? Y me parecía que, digamos, es una pregunta compleja, pero que a su vez esconde como muchas cosas que a veces nos dejan, digamos, hacen más difícil, digamos, hacen difícil entender esa relación. Digamos, es una relación compleja, pero creo, por ejemplo, que hay toda una cuestión con el valor de uso de tu trabajo, es decir, el valor de uso de ciertos materiales, ¿no? Los materiales tienen una vida útil, se los utiliza de una determinada manera, y muchas de tus investigaciones es como, tienen que ver con extender un poco la vida de esos materiales, ¿no? Es como darle como una extra vida, una vida más allá de su vida útil tradicional. Eso me parece que en sí mismo tiene una repercusión urbana en términos de lógicas de producción, en términos como decía también María, una cierta lógica de circularidad de los materiales. Entonces ahí me parece que hay como dimensiones urbanas que están un poco ocultas por detrás de estos procesos. Una de ellas es la que tiene que ver con la materialidad y el valor de uso. Otra tiene que ver, por ejemplo, con la forma, la cuestión formal con la que se asocian muchas veces este tipo de investigaciones más sofisticadas, o digamos utilizando técnicas digitales complejas, se le suele ver una dimensión como estrictamente formal, se lo suele como leer en términos como de innovación incluso formal. Y a mí me parece interesante en tu trabajo que yo leo tu trabajo más en una clave como de reformulación de ciertas estructuras que ya tienen una lógica formal, material, etc. Digamos, tu trabajo no solamente extiende a veces la vida útil de esos materiales, sino también les da una nueva forma, ¿no? Los reformaliza. Y esa reformalización tiene mucho que ver, al menos en el trabajo que vos mostraste hoy, con una capacidad expansiva de estos materiales, es decir, como que estos materiales se pueden pensar como parte de un sistema, que pueden configurar distintos tipos de estructuras que pueden ser escalables, en principio. Digamos, uno podría pensar que muchas de las estructuras que vos has mostrado son estructuras que están presentadas en formato de prototipo, pero que podrían tener aplicaciones mucho más extendidas a escala urbana.
Entonces está la cuestión de la reformalización, que me parece que tiene una dimensión urbana, o potencialmente podría tener una dimensión urbana. Y por último, por supuesto, está la lógica de producción, digamos, al extender la vida útil de estos materiales, al darles una nueva forma, digamos, una vida después de su vida útil, y darles una forma después de su forma convencional o preestablecida, también se empieza a visibilizar una lógica de producción, digamos, arquitectónica o espacial, que no tiene mucho que ver, o al menos no está intrínsecamente relacionada con la lógica de producción tradicional, digamos, en la que uno podría asociar ciertos procesos de urbanización, ciertas lógicas de producción material, o ciertas lógicas de extracción, o ciertas lógicas de instrumentalización de ciertos recursos naturales, etcétera, etcétera. A mí me parece que, digamos, esas tres dimensiones, el darle un nuevo valor de uso a materiales que ya han tenido una vida útil, el darle una nueva forma a materiales que han sido originalmente configurados de una determinada manera, y a su vez todo esto articulado en una lógica de producción en la que se entiende una circularidad de flujos de materiales, de flujos energéticos y demás. Todas esas tres dimensiones me parece que constituyen una lectura interesante para pensar la relación entre este tipo de investigaciones aparentemente desconectadas de problemáticas urbanas. Me parece que esta lectura que estoy tratando de armar me permite establecer puntos de contacto interesantes con la dimensión urbana que no son estrictamente visibles, ¿no? Que son como, están un poco tras de bastidores. Así que nada, quería simplemente avanzar ese comentario para ver si eso te resulta una lectura pertinente, o ves en eso, digamos, una conexión posible con escalas urbanas y problemáticas urbanas. Sí, bueno, creo que tuvimos un poco esa conversación con María al principio, y a mí me parece, son dos miradas como en este momento distantes, porque digamos, los proyectos que mostré y digamos, los desarrollos específicos que están detrás tienen mucho la lógica de lo pequeño, y digamos, pero es un pensamiento sistemático que se puede escalar, digamos, de ser un pabellón o de ser una mesa pasa a ser un pabellón, de ser un pabellón en bambú pasa a ser un pabellón de metal, y de ser de un pabellón de metal puede ser una estructura de un gimnasio, no sé, y de ahí ir como aumentando su escala y acercarse, y la pregunta de Ana Luisa, como que pasa de ahí, bueno, es un camino. No sé si en otros momentos otras tecnologías siguieron esa misma lógica o no. No lo sé, pero ese sería pero en cada uno de estos, digamos, la palabra creo que clave detrás digamos, de las dos escalas tiene que ver con el material, la materia, de dónde sale, cómo se usa y cómo se desempeña durante la vida de una estructura o un edificio, y dónde va a parar cuando termina. Y eso es pertinente en la escala, creo yo, donde se mueven estos proyectos, y es pertinente en una escala urbana casi de planificación, que casi ni siquiera relacionado con la forma de un edificio, de la forma de la ciudad ni nada, digamos, solamente de la estrategia o las políticas, etc. Les puse ahí porque cuando vos hablabas, Mariano, me parecía que esto apuntaba o volvía a ese tema. Después voy a seguir poniendo, pero tampoco quería desatender lo que estás diciendo. Estos son algunos papers que escribimos, pero principalmente son trabajos donde el primer autor es Mohit, que trabaja en ingeniería de Life Cycle Assessment, no sé la palabra en español exacta, pero que mira como a la ciudad como un sistema de movimiento de energía y materia. Y funciona a esa escala, es una escala aún más abstracta que la ciudad. Yo creo que desde el pensamiento de la ciudad, de la planificación o el diseño de la ciudad, esa palabra o eso que tiene que ver con la materia está también presente. Quizás en proyectos especulativos uno puede decir, puede pensar proyectos urbanos o experiencias urbanas en este momento, como estamos hablando de cosas emergentes o que están apareciendo, uno tiene algo de evidencia práctica de que esto no es solamente una teoría, que no hay ninguna evidencia, hay algo de evidencia de que materiales que uno dice, bueno,
la ciudad produce cuántos, estos papers que les pasé y esa bibliografía, ese área de estudio, es cuántas toneladas o cuántas megatoneladas de plásticos o polímeros produce una ciudad, cuántas toneladas de CO2, de energía y joules y toda esa historia, produce una ciudad. Desde ese punto de vista, bueno, a nivel de diseño urbano, creo que uno puede también, entendiendo esa lógica que está estudiada de cómo se mueve la materia y la energía, y desde lo más pequeño, desde cómo hay pequeños experimentos, estos que he mostrado, que ponen a prueba y dicen, bueno, uno puede trabajar con un material y producir un material que está descartado o un material que no se utiliza normalmente, como la tierra, la caña de bambú, o el material orgánico no procesado, etcétera. Bueno, todos esos materiales un poco alternativos se pueden transformar en estructuras habitables, pequeñas todavía, pero uno dice, bueno, dadas ciertas condiciones, si se dan ciertas condiciones económicas o tecnológicas, etcétera, pueden ser reales. Para mí aparece esa conexión, hay que construirla, por ahí falta alguien en esta conversación que sepa cómo construirla, pero para mí no está tan lejos y es re interesante para mí de pensarlo. Yo, bueno, no sé, lo dejo ahí, pero me parece que es lo que está con estos, que son 3 puntos, has como ordenado, puesto como palabras claves o conceptos que ayudan a ordenar esta unión de dos universos que sabemos que tienen puntos en común, pero que no son tan evidentes. Perfecto, muchas gracias, Mariano, por ahondar en esa cuestión de los